Bienvenidos a este nuevo webinar. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es de mucha importancia para todos nosotros que estamos en el negocio de las licitaciones. Cómo participar en una reunión previa de homologación. Quien va a impartir esta sesión es una persona ya muy conocida por todos nosotros, que es la doctora Katia Lee. La doctora Catalía ha estado participando muy activamente, primero ha estado participando muy activamente profesionalmente en el área de las contrataciones de gobierno. Es escritora de temas muy importantes en el tema de la contratación de gobierno, y ella es una asesora activa que tenemos nosotros disponible para apoyar a todos nuestros suscriptores suscriptores eh, de nuestra plataforma. Antes de iniciar y retomar el tema, les pongo un poco sobre el historial de la doctora Katia Lee. Ella es autora de numerosas publicaciones sobre temas de normativa. Eh, Recientemente publicó unos artículos relacionados con las nuevas regulaciones de las asociaciones público-privadas, y ella es doctora en Derecho. Así que me parece que es un Zoom que van a disfrutar un montón por el grado de conocimiento que la doctora tiene respecto a esto. De parte nuestra, nosotros somos una empresa de tecnología que nos dedicamos en los últimos más de 9 años en ayudar a las empresas a resolver los problemas de encontrar oportunidades de negocios y cómo desarrollarlas. Nuestros sistemas tienen 3 servicios básicos que son leads, que le permite encontrar oportunidades de negocios de una manera robotizada, automatizada. Los sistemas les hacen llegar a ustedes correos electrónicos especializados específicamente para sus necesidades. Y en el momento en que encuentran un concurso, la herramienta llamada Analytics le permite a ustedes encontrar cuál es el rate de compra, quiénes son los compradores favoritos, quiénes han vendido antes y a qué precio están colocando sus productos también. Y a la par de estas dos herramientas tenemos entrenamiento constante y eficiente, no solo en webinars como estos que ustedes están recibiendo el día de hoy, sino que también es exclusivo para resolver temas puntuales conforme ustedes puedan ir teniendo en el ejercicio de las contrataciones. Vamos a ver. Y entonces yo le voy a dar el pase a la doctora Katia Lee, pero antes les quiero publicar una pequeña una encuesta inicial para conocer si ustedes han participado en reuniones previas y de homologación. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a esperar a ver si alguna persona más quiere participar, y si no, entonces cierro la encuesta para que la doctora nos comente acerca del tema y de los resultados de la encuesta. Así que muchísimas gracias. Dice que un porcentaje de el 67% sí ha participado en reuniones previas y de homologación, y el 33% no aún. Así que, doctora, quedamos en sus manos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto pues siempre tenerlos aquí presentes. Es interesante el tema del resultado de la encuesta, porque pues vemos que aún hay personas que no han participado en estas reuniones previas y de homologación. Sin embargo, para aquellas que ya han participado, también es importante recordar que este mecanismo o esta sesión de la reunión previa sufrió una modificación importante en agosto de este año, producto del decreto ejecutivo 34 que modificó el decreto 439, reglamentario del texto único de la ley de contrataciones públicas, donde introduce algunos aspectos novedosos que tienen que ser aplicados
tanto por las entidades licitantes como por los proveedores. Entonces, el hecho de que ustedes hayan ya participado, tengan experiencia en participar en reuniones previas y de homologación, no desvirtúa la trascendencia pues que van a tener lo que vamos a compartir en la mañana de hoy. Es importante también hacerles saber que durante la sesión de hoy vamos a permitir al final no solo preguntas de manera escrita, sino que pueden levantar su mano, y una vez ustedes levanten su mano, se les dará pues a través del compañero el acceso para que puedan hacer alguna pregunta a través de los micrófonos, y luego entonces también pues la respuesta la daremos de manera aquí virtual para que sea pues de interés para todos, enfocándonos en el tema de las reuniones previas y de homologación. Vamos entonces aquí a compartir nuestra pantalla para dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a cerrar aquí. Bueno, nuestro tema se enfoca en cómo participar en una reunión previa y de homologación de forma eficiente. Recordemos en primer lugar que lo más importante, que yo siempre les he dado énfasis, es a las definiciones, que están contenidas en nuestro artículo 2 del texto único de la Ley 22, que nos establece una serie de conceptos distintos en cómo deben ser interpretados y aplicados todos esos conceptos dentro del texto de la ley. Y vamos a hacer referencia en este caso particular al artículo 2, numeral 46, que es el que nos define qué es la reunión previa y de homologación. Primero que todo, es una reunión que se celebra entre la entidad licitante y quienes tienen interés de participar. Entonces, como tal, tiene dos partes, la entidad licitante y los proveedores o los participantes interesados. Específicamente para un determinado acto de selección de contratistas, que en los casos puede ser una licitación pública, una licitación por mejor valor o inclusive una licitación de convenio marco, cuyo monto sea superior a los 175.000 balboas, recordando que es obligatoria para aquellos actos públicos contemplados dentro de este rango de monto a licitar. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Esto pareciera que a veces es un objetivo que las instituciones han olvidado, pero el propósito fundamental es absolver las consultas por parte de los proveedores y que ellos formulen a su vez las observaciones que puedan afectar la participación de los posibles postores en condiciones igualitarias, recordando que el principio de participación igualitaria en las licitaciones pues es un principio básico de nuestro procedimiento de contrataciones públicas. Así como hay propósito también de aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargo u otros documentos entregados. Llámense anexos, llámense planos, llámense informes, todo lo que sea parte de la documentación que es cargada en el portal electrónico de Panamá Compra. Entonces es importante que tengamos esto. La reunión no es solamente para que las instituciones se sienten a escuchar o recibir, sino que debe haber una retroalimentación por parte de las instituciones sobre las respuestas, sobre las preguntas que hagan los proveedores. Y ahora veremos la importancia que tiene este aspecto del propósito de la definición de la reunión previa de homologación, porque a raíz de eso es que se genera uno de los modificaciones que fueron introducidas en agosto, producto tal vez de experiencias que ustedes asentarán, que han vivido en las instituciones cuando asisten a estas reuniones previas de homologación, porque los proveedores en muchas ocasiones van con expectativas de poder solventar, de poder que se les aclaren sus dudas, y a veces con lo que salen es con más dudas o ni siquiera con respuestas a esas interrogantes que puedan tener. Entonces, por eso hemos querido hacer énfasis como primer punto de esta mañana el propósito o el fin de estas reuniones, para que tanto entidades como proveedores se enfoquen en el cumplimiento de ese propósito. Las consultas. Este artículo
que nos habla el mismo artículo de la ley del texto único, nos señala un aspecto previo a las reuniones previas y de homologación, que tiene que ver con las consultas o solicitudes de aclaraciones ya hechas por escrito. Nosotros hemos querido traer este párrafo porque hemos considerado importante hacerle el señalamiento en relación a ello, toda vez que a veces los proveedores e inclusive las entidades olvidan estos términos, particularmente cuando estamos frente a actos cuya cuantía supera los 300.000 balboas. ¿Y por qué les digo? Porque yo he visto actos públicos en los que las convocatorias han puesto las instituciones y que exceden los 300.000 balboas, que los proveedores tienen, por ejemplo, 3 días antes de la fecha de la celebración del acto para hacer consulta. Cuando la norma es clara y establece que deberán realizarse con una antelación no menor de 5 días. ¿Por qué? Porque esto también tiene pues implicaciones para la institución, porque a veces las instituciones se agobian con la cantidad de consultas que pueden recibir hasta el día antes de la celebración del acto público. Entonces, la ley consideró, por lo menos para los actos superiores a 300.000 balboas, establecer un monto para el tiempo, es decir, una cantidad de tiempo de antelación para que asimismo no es solo el hecho de que el proveedor pueda formular las preguntas o las consultas o solicitar aclaraciones, sino que también pueda recibir una respuesta. Porque al final el hecho de plantear una consulta o una aclaración es con el afán de poder obtener una respuesta que sirva para aclarar algo dentro del pliego de cargo. Recordando que esas preguntas y esas respuestas deben ser de conocimiento público a fin de que de repente una pregunta que haga un proveedor o un participante interesado puede ser que resuelva esa misma duda que tengo otro proveedor, entonces ya no se repetiría esa pregunta. Entonces es importante también tener en cuenta el principio de transparencia y de publicidad en cuanto a compartir esas preguntas y esas respuestas dentro de los actos públicos respectivos. La importancia de asistir a la reunión previa y de homologación. Estamos viendo aspectos que tienen que ver con cómo participar en una reunión previa de homologación de carácter eficiente. Recordemos que cuando hay reunión previa de homologación, si ustedes no están conformes con lo que establece el pliego de cargos y desean interponer una acción de reclamo, es un requisito indispensable haber participado, y como dice allí la conjunción y que está resaltada en negrito, firmado el acta de la reunión previa de homologación. Entonces no es solo participar, sino que usted debe garantizar que efectivamente usted ha firmado esa acta de su comparecencia a la reunión previa de homologación. Las instituciones tienen diferentes mecanismos de asegurarse que los participantes hayan participado en la reunión previa de homologación. Algunas establecen, por ejemplo, el día y la hora en que los proveedores pueden ir a las instituciones a firmar el acta. Algunas las comparten por correo y de ahí también la importancia que hemos hablado en otras webinars de constar con una firma electrónica calificada, porque así les permite que si ustedes reciben por correo electrónico o pueden hacer la solicitud a la entidad de firmar electrónicamente el acta de la reunión previa de homologación. Entonces ahí pues las instituciones, porque la norma no establece realmente un mecanismo o una forma en cómo las instituciones puedan obtener esas firmas de los participantes, pero sí es importante que ustedes se garanticen que si participaron en esa reunión, firmen dicha acta, porque eso es un requisito indispensable para poder interponer una acción de reclamo contra el pliego de cargos. Y recordando que solo las condiciones especiales, las especificaciones técnicas o los formularios y anexos del pliego, hasta antes del acto de presentación de apertura de propuesta de conformidad con lo que establece el artículo, es que pueden presentarse acciones de reclamo. Que las acciones de reclamo contra pliego de cargos no proceden contra las condiciones generales.
La reunión previa y de homologación virtual. Cuando nos remitimos al artículo 62 del decreto 439/2020, que fue modificado por el decreto ejecutivo 34 de agosto de 22, es decir, es una reforma bastante reciente, y es probable que haya proveedores o instituciones que aún no han tenido experiencia con la aplicación de esta normativa dentro de la ejecución de su reunión previa y de homologación. Tengan en cuenta, pues, que la norma estableció efectivamente que la reunión previa de homologación será celebrada por la entidad preferiblemente de manera virtual. Entonces, esto hemos subrayado la palabra preferiblemente por el aspecto de que antes se podía hacer de manera presencial y opcional como manera virtual. Sin embargo, ahora tiene que ser de manera virtual. Y vamos a ver entonces más adelante cuáles son esas excepciones que nos da el mismo decreto 34 en relación a cuando no pueda llevarse de manera virtual. Pero entonces ahora pues la realización de la misma será exclusivamente de manera virtual. En los casos en que la entidad licitante, estas son las excepciones en que las reuniones previas de homologación tendrían que llevarse entonces de manera presencial, que es en los casos en que la entidad licitante no tenga servicio de Internet o que el mismo no tenga los requerimientos técnicos mínimos debidamente certificados por la AIG, de manera que no sea posible realizar la reunión previa de homologación de forma virtual. Entonces, esta podrá ser realizada de manera presencial. Pero básicamente todas nuestras instituciones a nivel de la provincia de Panamá y del interior en sus capitales cuentan con los servicios de Internet. Así que pues puede ser muy rara la ocasión en que se lleve a cabo una reunión previa de manera presencial. Sin embargo, pues la norma ha contemplado las excepciones, que puede ser de repente alguna junta comunal, algún municipio retirado, que vaya a hacer un acto superior a los 175.000 balboas y que no cuente con las facilidades de el acceso a Internet o los sistemas informáticos para ello. Por ejemplo, tener un Teams, tener un Zoom, o tener cualquiera de estas otras herramientas o plataformas que permiten conectarse a los proveedores de forma virtual. Entonces, esa es una de las excepciones. Otra de las excepciones que nos introduce el decreto 34 de agosto del 2022, que viene a modificar lo referente a las reuniones previas de homologación virtuales versus presenciales, hace referencia a las contrataciones de alto nivel de complejidad. Vamos entonces primero a ver qué son las contrataciones de alto nivel de complejidad. Y el mismo artículo nos remite al artículo 97 del decreto ejecutivo 439, que nos dice qué son o cómo se entienden las contrataciones de alto nivel de complejidad. Y tenemos primero la construcción de obras públicas como puentes, carreteras, aeropuertos, oleoductos, hidroeléctricas, líneas ferroviarias y obras similares, cuyas características requieran de capacidades técnicas y de ejecución superiores a las comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una entidad haga una licitación en referencia a alguno de estos proyectos, entonces va a tener como parte de la excepción la posibilidad de convocar y hacer esa reunión previa de homologación de manera presencial. ¿Cuáles son los otros procesos o los otros tipos de contrataciones que se consideran alto nivel de complejidad según el decreto 439? Y son la adquisición de bienes relacionados con suministros, equipos hospitalarios de tecnología avanzada, servicios o proyectos de carácter informático o de telecomunicaciones, y en general aquellos suministros cuyos componentes sean de un diseño o características técnicas superiores a las normales. Entonces, ya vimos primero contrataciones de alto nivel de complejidad, obras, el objeto contractual, obras. También la adquisición, suministro de bienes, objeto contractual, suministros de todos estos tipos o equipos.
Y el otro objeto contractual, que también es definido como contratación de alto nivel de complejidad, es la prestación de servicios que requieran de destrezas, conocimientos o aptitudes especiales superiores a las comunes. Entonces, esto es lo primero que debemos tener en cuenta cuando vamos a validar esa excepción de si tenemos o podemos hacer la reunión previa de homologación de manera presencial. ¿Cuál es la importancia también entonces de los actos de alto nivel de complejidad? Nos vamos entonces a ese mismo artículo, al artículo 62 del decreto 439, que fue modificado por el decreto 34 de 2022, que nos dice, en los casos cuyo objeto de contratación, como vimos, tenga un alto nivel de complejidad, que ya vimos la definición contemplada en el artículo 97 del decreto 439, que el monto de la contratación sea superior a los 3 millones. Entonces vemos que son dos elementos que deben conjugarse en esta situación. Uno, que sea una contratación que versa sobre un alto nivel de complejidad de obras, y el artículo detalla qué tipos de obras, de suministro, detalla qué tipo de suministro, y de servicios, describiendo también qué tipo de servicios. Y que además el monto de la contratación sea superior a los 3 millones. Y diciendo entonces que podrá ser realizada de manera presencial. Evidentemente, la ventaja, y aquellos que han participado ya en reuniones previas de homologación, la ventaja que en algunas circunstancias se tiene de esa presencialidad. Recordemos que pues producto de la pandemia se tuvo que aplicar de manera imprevista algunos sistemas tecnológicos para poder facilitar el acceso a los proveedores a los temas de compras. Y entre ellos fue que con la entrada del decreto 439 y las modificaciones al texto único de la ley a través de la ley 153 de 2020, que surge prácticamente en plenos inicios de la pandemia, se trató de agilizar y virtualizar muchos procesos. Entonces, con ello se le dio apertura a la participación de las reuniones previas y de homologación de manera virtual como una alternativa o como una opción paralela a la presencial, porque el hecho de que se realizara virtual no quitaba o no desvinculaba el hecho de que las instituciones tuviesen que estar pues en un lugar físico para ello, porque cualquier interesado podía llegar a participar de forma presencial en esa reunión previa de homologación. Ahora con el decreto 34 lo que se hizo fue formalizar como el estándar primario de la opción inicial las reuniones virtuales, ¿no? Y que entonces exista la opción de que puedan ser presenciales cuando no cuenten, por ejemplo, con el acceso a Internet, con los mecanismos que establece la AIG, o cuando sea una licitación de alto nivel de complejidad cuyo monto exceda los 3 millones de balboas. Entonces allí pues permitirá que los proponentes estén de manera presencial con las instituciones en los lugares que se determinen para ello. Se mantiene igual la obligatoriedad de las entidades de invitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas a las reuniones previas de homologación que convocan, ¿no? Y pues tienen que hacer las comunicaciones debidas a tiempo para que la DGCP designe a un funcionario responsable de asistir a esas reuniones, ¿no? Que asisten más que todo como observadores, porque la responsabilidad de la conducción y del desarrollo de la reunión previa de homologación, pues corresponde exclusivamente a la entidad licitante. El personal idóneo. Esto es un aspecto que fue introducido con la reforma del artículo 62 del Decreto Ejecutivo 34/2022. Y nos dice, los servidores públicos que sean designados por la entidad licitante para presidir y o participar en la reunión de homologación deberán ser personas idóneas en el objeto del pliego de cargos y su estructuración. Esta es una de las primeras reformas que introdujo y es una reforma realmente trascendente e importante.
Primero, porque habrá, y yo he escuchado comentarios en distintos foros, que los proveedores se quejan de que asisten a las reuniones previas de homologación y que en muchas ocasiones el personal que participa en esas reuniones es meramente el personal administrativo de compras, no el personal técnico que conoce el objeto de la contratación, que conoce el pliego de cargos y la información que están ahí solicitando. Por lo tanto, al no ser el personal idóneo, entonces nos encontramos con la situación de que no se pueden absorber las consultas u observaciones que tengan a bien realizar los participantes. Que como dijimos, por eso yo hice al principio el señalamiento de la importancia de la definición de lo que era reunión previa de homologación, cuyo objetivo, como vimos ahí, ¿no?, es absolver consultas, ¿no?, de las observaciones que puedan afectar a los participantes, así como aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos. Entonces, a veces en las reuniones previas de homologación, los proveedores dicen, bueno, pero es que yo fui, y uno lo puede hasta leer en las actas, y lo único que consignan las instituciones es, bueno, eso será revisado y se considerará si se incluye en una adenda. Eso será revisado y se considerará si se incluye en una adenda. Y resulta ser que los proveedores salen de esas reuniones previas de homologación sin que se les hayan aclarado muchas de las consultas y de las observaciones. Entonces, ahora con la obligatoriedad que establece la reforma del decreto ejecutivo 439 a través del decreto ejecutivo 34, establece la obligación de participar a las personas idóneas en el objeto del pliego de cargos y la estructuración. ¿Eso qué significa? Que tendrá que participar si es un proceso de contratación de una obra, de un servicio, de un suministro, tendrá que participar el personal idóneo, la unidad gestora que elaboró, por ejemplo, esas condiciones especiales o esas especificaciones técnicas para poder absolver las dudas de, bueno, de un plano, de la descripción de un producto o de un servicio que están solicitando la entidad. Tendrá que participar el área legal, ¿no?, que si fueron los que intervinieron en la confección de los requisitos de las condiciones especiales del pliego, del borrador de contrato, de los formularios que se hayan incluido en el pliego de cargo. Entonces, todo ese equipo interdisciplinario, obviamente, presidida la reunión por el representante legal de la entidad o en quien lo haya delegado, que tradicionalmente es en el jefe de compras o el encargado de compras, con el personal de compras, tendrá entonces ese personal idóneo en el área correspondiente al objeto contractual participar para que puedan realmente absolver las consultas y observaciones que tengan a bien realizar los participantes. En algunos cursos los estudiantes me han dicho, bueno, pero profesora, lo que sucede es que a veces uno no puede tomar la decisión de, en el acto público, de lo que vaya a modificarse o lo que vaya a adendarse. Sí, pero es que no se está hablando realmente de que sea la institución tenga que definir formalmente, bueno, esto sí se va a adendar o esto no. Puede haber temas que tengan que ser sometidos incluso a la consideración de alguna instancia dentro de la institución. Para ello, entonces, pues esas observaciones se harán en la respectiva acta, pero sí se deben absolver las consultas. El hecho de absolver una consulta no necesariamente conlleva a la obligatoriedad de una adenda o de algo que haya que plasmar como una modificación en el pliego de cargos. Entonces es importante que tengan ustedes eso presente, tanto las instituciones como los proveedores, que ahora están en el derecho de exigir que el personal que participa de esas reuniones previas de homologación sea idóneo y de que ustedes como proveedores puedan realmente salir de esas reuniones con la mayor cantidad de consultas y observaciones absueltas, que como hemos dicho, pues también habrá temas que puede que queden pendientes y que serán pues definidos o plasmados en una adenda de así requerirlo. Y como vimos anteriormente, eso no desvirtúa el hecho de que ustedes puedan formular consultas o aclaraciones por escrito y que si es un acto superior a los 300.000 balboas, pueden hacer esas consultas o aclaraciones hasta 5 días hábiles antes
de la apertura o de la presentación de las propuestas. Casos en los que no se requiere reunión previa de homologación. Hemos hablado de que las reuniones previas de homologación son para las licitaciones o los actos superiores a los 175.000 balboas, es obligatoria. Cuando son actos inferiores a esa cuantía, estas reuniones previas de homologación pueden ser solicitadas pues a petición de los posibles proponentes. Sin embargo, cuando son actos que no están sujetos a estas, son las contrataciones relacionadas con las disposiciones de bienes del Estado, que es lo que conocemos como los actos públicos de subasta, ya sea para la compra de bienes del Estado o para el alquiler o arrendamiento de bienes propiedad del Estado. Las adendas. Producto de estas reuniones previas y de homologación, es posible que surjan adendas. Entonces, en ese surgimiento de esas adendas, que quedan muchas veces las condiciones plasmadas en el pliego, porque a raíz de una consulta o de una duda, surge para la entidad el hecho de tener que modificar el pliego, porque absolver la consulta no necesariamente significa que haya que modificar el pliego. Puede haber ocasiones en que esa consulta sí genere la necesidad de tener que adendar. Entonces, en ese caso, si la mayoría de los participantes en la reunión previa de homologación acuerdan con la entidad hacer cambios al pliego de cargos, la entidad estará obligada a realizar la adenda respectiva. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Que bueno, preguntarán, ¿qué se considerará como mayoría de los participantes? Bueno, mayoría de los participantes puede haber muchas opciones. Puede haber el hecho de que haya 5 empresas participando, porque recordemos que a veces una misma empresa o mismo proveedor puede tener 2 o 3 representantes en la reunión previa, sin embargo eso no lo convierte en participante individual, sino que es la empresa la que está participando, ya sea con 1, 2 o 3 asistentes. Pero si hay 5 empresas participando y 3 de ellas acuerdan en que un hecho o una solicitud debe ser plasmada como una adenda y así lo acepta la entidad está obligada a realizar la adenda respectiva. Entonces, a veces también me preguntan, bueno, profesora, pero ¿en qué sentido o en qué tiempo debe darse esa adenda? Bueno, la norma no establece un tiempo en cual cuenta la entidad para realizar la adenda. Lo que sí establece son los tiempos para poder adendar el pliego en el caso de que se requiera y de que debe ser con unas fechas de anticipación respectivas en cuanto a lo que es para cumplir con los términos de publicación. Pero también se ha dado el caso de que hay entidades que no definen las adendas y lo que hacen es ir prorrogando o posponiendo la fecha de la recepción de propuestas para darse la oportunidad de poder confeccionar la adenda, porque a veces puede que sea temas un poco complejos. Otra novedad que introduce el decreto 34 de agosto de este año en relación a los actos desiertos y las segundas convocatorias y la relación con el tema que es las reuniones previas de homologación, es que señala que cuando las modificaciones realizadas al pliego de cargos para la nueva convocatoria afecten la preparación de las propuestas debido a cambios realizados en sus condiciones especiales, especificaciones técnicas y las exigencias sobre presentación de información por parte de los proponentes, la entidad licitante deberá convocar una nueva reunión previa de homologación cuando corresponda, según el precio de referencia establecido en el acto público. Haciendo un poco de recorderis la memoria, ustedes saben que anteriormente, cuando había una segunda convocatoria, podía darse el hecho de que se hacía alguna adenda, que el acto quedó desierto, entonces hubo necesidad de ajustar algunos requisitos, cambiar algunas condiciones, eso genera una adenda y se lanza una segunda convocatoria de ese mismo acto. Pero no era necesario establecer o llevar a cabo una nueva reunión previa de homologación. Sin embargo, ahora la norma introdujo esa modificación con la obligación de que si esa adenda para esa segunda convocatoria establece modificaciones en las condiciones especiales
Llámese requisitos, formas de entrega, maneras de cumplimiento, en las especificaciones técnicas de qué es lo que quiero, cómo lo quiero, y sobre las exigencias de presentación de información de los proponentes. Entonces, la entidad está obligada a convocar una nueva reunión previa de homologación. ¿Para qué? Para que puedan validarse y homologarse esas nuevas condiciones especiales o especificaciones técnicas o modificaciones que se han hecho a ese acto público en su primera convocatoria para la segunda convocatoria. Pero asimismo la norma establece que esto es sin perjuicio de que la entidad pueda, en todo caso, decidir convocar un nuevo acto público, obviamente atendiendo nuevamente a todos los términos de convocatoria a razón del monto del acto público. Entonces, esto es algo que también las instituciones y los proveedores deben tener presente, que antes no se daba, que es ahora una nueva reunión previa de homologación para una segunda convocatoria. Siempre y cuando, como hemos dicho, haya cambios en las condiciones especiales y especificaciones técnicas, porque si no hay ningún cambio, entonces puede llevarse la segunda convocatoria si el pliego se mantiene igual que en la primera convocatoria. Y esto está, pues, contemplado en el artículo 135 del decreto 439, que fue modificado por el artículo 21 del decreto ejecutivo 34 de este año. ¿Qué debemos tener entonces en resumen los proveedores antes de asistir a una reunión previa de homologación? Porque eso es otro aspecto importante. A veces los proveedores vamos a las reuniones previas de homologación sin prepararnos. No, así como nosotros les exigimos preparación a las entidades, nosotros como proveedores también debemos prepararnos adecuadamente. ¿Y cuál es el primer punto? Revisar detenidamente el pliego de cargos. Hay proponentes que llegan a la reunión previa de homologación a revisar el pliego, no. El pliego debe ser revisado antes de usted asistir o de conectarse a esa reunión previa de homologación. Debe haber revisado las condiciones especiales, las especificaciones técnicas, los formularios, debe revisar todo y no solo del pliego adjunto, ni solo del pliego electrónico, debe revisar ambos, pliego electrónico, a pesar de que sea el que prevalece conforme lo determina la ley, pero también el pliego adjunto. ¿Por qué? Porque a veces hay discrepancias entre lo que establece el pliego adjunto y lo que establece el pliego electrónico. Y esos son aspectos que ustedes como proveedores deben hacer verle a las instituciones. A veces hay temas que no están ampliamente desarrollados en el pliego electrónico, sino en el documento adjunto, sobre todo, por ejemplo, el capítulo de las especificaciones técnicas. Entonces, es muy importante que ustedes, cuando vayan a una reunión previa de homologación, revisen detenidamente su pliego de cargos y todos los capítulos, el 2, el 3 y el 4. A veces hay proveedores que no revisan el capítulo de los formularios y es importante porque a veces hay descripciones en esos formularios que no aparecen adecuadamente descritos en el capítulo 2 de las condiciones especiales de los requisitos. Entonces, todos esos aspectos ustedes lo deben revisar y tener en consideración. Otro punto es preparar ordenadamente sus dudas. Las instituciones a veces en las reuniones previas lo que hacen es que, bueno, de acuerdo a la llegada de los proveedores o a momento en que se conectan en la reunión, en ese mismo espacio u orden, le dan la oportunidad a los proveedores de presentar sus dudas. Entonces, ustedes ya, como se han leído previamente el pliego, han llevado preparadas el orden de sus dudas y preguntas. Bueno, tengo las primeras preguntas del capítulo de las condiciones especiales, luego paso a las preguntas de las especificaciones técnicas y luego paso a las preguntas de los formularios de propuesta. No que yo salto de las preguntas de las especificaciones técnicas, salto a una pregunta de las condiciones especiales, salto no. Es también ayudar a las instituciones a llevar un orden, porque asimismo en esa medida que se lleve un orden, se pueden aclarar las dudas. Igual, si por ejemplo un proveedor ya hizo una pregunta de algo que usted también tenía la misma duda y fue resuelta, ya bueno, entonces usted no repite la pregunta. Todo eso como parte de optimizar también el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que también yo les doy de preparar ordenadamente sus preguntas, sus dudas o sus consultas. Eso no quita que también haya dentro de la reunión previa de homologación un espacio para que, por ejemplo, ustedes puedan repreguntar de algo que ya usted pasó su oportunidad de preguntar o de solicitar aclaración, pero hubo un proveedor que hizo una pregunta, fue respondida
y la entidad en la respuesta que da a usted como proveedor no le queda clara. Entonces pueda tener la oportunidad de preguntar sobre esa respuesta que haya dado la institución para que quede claridad. Porque como dijimos, el objetivo de estas reuniones es aclarar las dudas. Por eso entonces la obligatoriedad de que participe el personal idóneo que conoce, maneja el pliego y las condiciones para que pueda absolver esas consultas de manera oportuna. Y el tema de, fue firmar el acta de la reunión previa de homologación, que es algo en lo que yo siempre hago énfasis y reitero, por la trascendencia que tiene de si ustedes desean al final presentar alguna acción de reclamo contra el pliego de cargo. Esa es una de las condiciones o de los requisitos que debe cumplirse para dicha presentación. Si no lo cumple, entonces esa acción de reclamo sería rechazada, ¿no? Y no sería admitida. Entonces, pues aquí vamos a abrir, vamos a cerrar aquí el compartir la pantalla para entonces darnos un espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que a bien tengan. Ya vi por aquí que hay 2 manos levantadas. No sé si el compañero que le corresponde dar acceso a los micrófonos puede darle pues aquí a las personas que han levantado la mano la Permítame, opción. sí, muchísimas gracias, doctora. Permítame nada más identificarlas y voy a habilitarlo. Creo que ya bajaron sus manos, sería. No sé si pueden volver a subir la manito las personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Permítame. Ok, don Francisco, eh, creo que, ok, ya tiene abierto su micrófono, don Francisco, adelante. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí, muy bien. perfecto. Sí, primero que todo, muy interesante su charla, muy instructiva. Y la verdad que tengo muchísimas preguntas, pero vamos a ir a las más importantes, ¿no? Para que las otras también tengan participación. Una pregunta, ¿es necesario que lo que uno comente en la reunión previa es obligatorio mandar eso por escrito a la entidad contratante? No, realmente no es obligatorio. Hay algunas instituciones que utilizan diferentes mecanismos. Por ejemplo, algunas instituciones incluso piden a través de formularios previamente a la celebración de la reunión previa de homologación que los proponentes se inscriban, se registren e incluso manden sus dudas, tal vez con el objetivo de optimizar y hacer más eficiente la reunión, ¿no? Y ya tener, como quien dice, las respuestas preparadas. Sin embargo, no es obligatorio lo que uno aborda o las consultas o dudas que uno presenta en la reunión previa de homologación, mandarlas por escrito antes o después de la reunión previa, porque para eso, como hemos dicho, es el objetivo de la reunión previa, para absolver esas dudas y consultas. Ok, en conclusión, si yo formulo unas preguntas en el acto de homologación sin haberlas enviado anteriormente, no tengo necesidad de mandarlas por escrito. No, no tiene necesidad de mandarla por escrito. Claro, vamos clarito. El otro es, ¿qué pasa si un representante de la Dirección de Contrataciones Públicas no está presente en el acto de homologación? Bueno, la norma exige la obligatoriedad de la institución de invitarlo. Entonces, la institución debe documentar esa invitación que debe reposar en el expediente y ya pues no es, como quien dice, la norma no señala la obligatoriedad de la DGCP de estar presente, sino la obligatoriedad de invitarlo.
Ok, Igualmente, la norma hablaba de cuando, por ejemplo, en el acto de recepción de propuestas, de invitar a la Contraloría General de la República, ¿no? Y entonces el representante de la Contraloría, por lo general, siempre va, sobre todo cuando son actos donde habría que validar el tema de la fianza de propuesta. Sin embargo, si no hay temas de fianza de propuesta, en muchas ocasiones los fiscalizadores no asisten. Entonces, es la norma lo que establece la obligatoriedad de invitar, no así la obligatoriedad de comparecer. perfecto. Lo otro sobre la idoneidad de de los que están presentes en el acta de homologación, digo, en el acta, en la homologación. ¿Cómo uno confirma si son idóneos o no? ¿Cómo se hace? Bueno, el tema de la Y idoneidad te lo digo como, porque, te lo digo diga, por qué, porque a veces en estas reuniones previas dice, se va a consultar, como usted mencionó, a través de una adenda si es necesario. Entonces quedan varias respuestas de la entidad en esa manera. Se va a analizar, entonces uno está esperando una adenda y a 4 días antes de la licitación sale la adenda posponiendo la licitación, pero aún las preguntas que formularon todos los participantes, por lo menos en el acta, no han sido, no les han dado respuesta, solamente que se extendió. Como usted dice bien, hay muchas preguntas que requieren más tiempo, pero en un lapso de 15 a 20 días ya han debido de responder. exacto. Bueno, sobre el tema de la idoneidad, recordemos que este decreto entró a regir en agosto de este año. Estoy hablando Es ahora de presión. exacto, es probable que todas las experiencias que ustedes o hayamos tenido nosotros sean bajo la no existencia de este requisito ahora de que el personal tenga que ser idóneo. Pero cuando leemos la norma dicen, en el objeto del pliego y su estructuración, o sea, la idoneidad no se refiere exactamente a que, bueno, si yo sea abogado, sea ingeniero, sea arquitecto, sino a que tenga conocimiento en que yo fui el que hice, por ejemplo, las especificaciones técnicas, yo fui el que diseñé el plano, yo fui el que levanté los requerimientos de qué es lo que necesita mi área, vamos a poner que es el área de tecnología, yo fui el que armé todo lo que era la estructura de qué era lo que quería para el software, qué era lo que quería para el hardware. Entonces, a eso se refiere la idoneidad, es decir, que el personal que asiste a la reunión tenga el conocimiento de lo que está en ese pliego, de lo que está pidiendo, para que entonces pueda dar respuesta, porque no vaya a ser como dicen ustedes, y es lo que ha sucedido, llegan, hacen una pregunta técnica de un plano y resulta ser que no estaba el área de arquitectura o ingeniería. Entonces lo que dicen, bueno, No, eso va a ser respondido en una adenda o va a ser respondido después. Entonces, no. no, pero a favor de la entidad también, porque digo, hay preguntas técnicas que no se pueden resolver, aunque esté la persona y la persona es capacitada, no puede dar respuesta. En esos casos, no puede dar respuesta de inmediato porque Sí, o requiere de de un repente análisis más no puede definir de que, definido. bueno, o dar la certeza de que va a ser adendado, sino que, bueno, tendrá que reunirse con su equipo técnico o reunirse con otras áreas para definir si efectivamente eso lo van a llevar o no a una adenda. Pero ahora con esto esa debería ser lo menos, ¿no? La excepción, no la regla. Porque Ok, ustedes sabrán que la regla era, es que eso va a ser respondido en una adenda. Eso va a ser respondido en una adenda cuando usted veía el acta de homologación, eran 5 páginas, debe ser respondido en una adenda. otra pregunta que usted menciona, que es mejor, aunque yo tengo una pregunta que yo sea el tercero en la lista y los dos primeros hicieron la pregunta que iba a hacer yo, una de las preguntas que iba a hacer, es mejor decir que también formulo la misma pregunta, pero para que quede mayoría de que tanto el 1, 2 y el 3, donde pongamos 5 participantes, tuviéramos la mayoría que estábamos formulando la misma pregunta del compañero 1 y el compañero 2. ¿Okay? Sí, podría, como quien dice, reiterarlo o No, unirse a la a duda. unirme porque así para efectos de mayoría. Exactamente, exactamente. Y
otra pregunta. Digo, tengo varias, pero ya esta sería ya la última. Cuando es una cuestión de aspectos ya que pueden contestar, por ejemplo, que hay una en el pliego para efectos de onerosidad, Onerosidad. Ujú. que el portal dice tanto y el pliego dice tanto, no deberían dar una respuesta porque eso es muy importante para efectos de licitación. No deberían Claro que dar, sí. No deberían solo dar la una respuesta inmediata. respuesta. ¿Ah? Sí, no solo una respuesta, sino inclusive eso sería objeto de una adenda, De porque una adenda. recuerden que no puede haber discrepancias entre lo que hay en el pliego electrónico y el pliego físico. Sin embargo, si hubiese discrepancia y no es corregida, va a prevalecer lo que dice el pliego electrónico. Ah, eso es así. Sí, siempre va a prevalecer lo que dice el pliego electrónico. El pliego Pero electrónico, para debe, estar claro, es lo que es la aparece plantilla, en la plantilla. correcto. Mm. Oiga, hablando de onerosidad, creo que en la nueva ley, no estoy seguro, que para ciertos montos de licitaciones o tipos de licitación, la onerosidad se elimina. Bueno, lo que hicieron originalmente fue eliminar la onerosidad para las licitaciones públicas, que es donde el precio es el procedimiento o la forma de seleccionar al proveedor. Las licitaciones por mejor valor se mantuvo en un 20% como máximo. Sin embargo, con la reforma que hubo ahora en el decreto que les mencioné, Sí. el decreto 34, se permite la onerosidad para las licitaciones públicas también, hasta un 20%. O sea, no, Eso, para aclarar, si hay una licitación de 250.000, la onerosidad no aplica. no, ahora el artículo 7 del decreto 34, que modificó el artículo 51, perdón, del decreto 439, dice textualmente: de conformidad con lo establecido en la ley, solo se podrá establecer porcentaje de onerosidad en las licitaciones públicas y las licitaciones por mejor valor, lo cual no podrá exceder del 20% de precio de referencia. Antes solamente permitía un tope, vamos a decir un techo, para las licitaciones por mejor valor de un 20%. Ahora abrió el margen A a las las públicas. licitaciones públicas, hasta Ah, un 20%. Onerosidad, ya. recordemos que onerosidad es el precio para arriba. Sí, 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 correcto. Uh-huh. Okay. Oiga, licenciada, doctora, ¿a dónde la podemos contactar? Bueno, para cualquier contacto, déjeme ver aquí. Bueno, mi celular es el 6418 2555. Sin embargo, recuerden que aquellos que son suscriptores de Conexis, pues pueden tener acceso a consultas sencillas a través de los links que da la misma plataforma de Conexis, y allí pues pueden hacerme consultas sobre un acto público en particular, ¿no? Ok. Y yo, para estar claro, pues es muy importante o sea, si hay una discrepancia de onerosidad y no se hace, y la licitación no se corrige, no se corrige el pliego, y en la plantilla dice 20, prevalece el 20, ¿correcto? Correcto. Ok. Muchas gracias. Tengo varias, pero voy a darle chance luego. Bueno, gracias por su participación. No sé Y si alguien reitero, más. excelente, muy instructivo. Gracias a la orden. Bueno, eso es parte de la atención, ¿no? Y de esta sesión particular que hoy hemos querido hacerla un poco más participativa. Así que no sé, don Lisandro, si Oye, hay alguien más. una última preguntita, Para hacer un reclamo, si uno participa en una, si yo no, yo participé en una homologación
¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí. Si yo participé en una homologación y no participé en el acto de apertura, yo no tengo derecho a reclamo. No. No, recuérdese que si usted participa en la reunión previa de homologación, usted puede presentar acción de reclamo Al contra el pliego, pliego. al pliego, Al correcto. pliego. Ya una Pero si vez no se han participo, recibido, las propuestas, solamente cabría acción de reclamo contra la apertura de las propuestas, ya sea el acto de apertura o ya sea el informe de comisión. pero tengo que haber participado en el acto. Claro, porque ya ahí nada más le da derecho de legitimación a los proponentes que Oponente, presentaron ok, oferta. clarito. Ok, era para reconfirmar. Gracias. Listo, Muchísimas entonces. gracias, doctora, y muchísimas gracias. También quiero motivar, creo que todavía quedan algunos minutos más al resto del foro, si tienen alguna pregunta, y aprovecho también para mencionar lo que la doctora mencionó, y es que para los suscriptores de Conexis tienen una ventaja competitiva, y es que adentro de nuestra plataforma, de nuestros servicios, pueden acceder a realizar sus consultas a través de los links que se comunican directo con la doctora en ese sentido. Así que muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta adicional, yo solo voy a eh, decirles que para todos ustedes que fueron invitados el día de hoy, nuestros sistemas hay una promoción importante para todos. El que esté interesado, ya casi lanzaré una encuesta para que nos dejen sus datos y nosotros, para que nos digan su interés, nosotros les estaríamos contactando. Y es que solo por este mes hay un 25% de descuento en los sistemas. Me parece que hay una pregunta adicional. Yo la voy a leer, doctora, para usted. Dice, es una sugerencia de la señora Alejandra Lizano, hacer una charla de universidad. Me parece súper interesante también. La licenciada, doctora, la señora Alejandra Lizano anteriormente había hecho una pregunta, por si de pronto usted desea referirse a la respuesta, en caso que le haya dado ya respuesta a esa también. Sí, efectivamente, la señora Alejandra nos preguntó que si el acto supera los 300.000 balboas, las consultas deben realizarse, enviarse a la administración por lo menos 5 días hábiles antes. Realmente lo que la norma dice es que esos 5 días es para los actos superiores a 300.000 balboas. Si fuese un acto de un monto inferior, la ley no establece un término. Por lo tanto, si fuese el ejemplo, un acto de 150.000 balboas, los proveedores o los participantes interesados pueden hacer preguntas incluso hasta el día anterior, salvo que en el pliego de cargos se haya establecido algún periodo de tiempo específico, ¿no? Sin embargo, tener en cuenta que esta limitante del tiempo de los 5 días hábiles es solo para los actos superiores a 300.000 balboas. Que si no hay restricciones, pues las empresas o los proveedores pueden hacer preguntas hasta el día anterior si son actos inferiores a los 300.000 balboas. Muchísimas gracias. Para aprovechar el cierre y la conclusión, les voy a lanzar un sondeo final por si están interesados en suscribirse a algunos de nuestros servicios que nosotros tenemos, en conocer más sobre nosotros. Conexis, nosotros tenemos una solución que es regional, no solamente Panamá, sino que vemos Costa Rica, República Dominicana también. Y si ya es suscriptor de Conexis y necesita alguna asistencia técnica especial o mucho más detallada, con mucho gusto también le pediría por favor que llene la encuesta para nosotros poder contactarle y darle el servicio que usted tanto necesita. Así que de parte mía voy a dejar esto unos minutos más ahí y quedo totalmente agradecido con la presencia de todos ustedes. Y doctora, como siempre, me parece que los webinars suyos tienen una acogida sumamente importante y así que estaremos atentos para el próximo webinar que vayan a hacer. Bueno, muchas gracias. Les doy pues a ustedes también que les deseo un excelente día y les agradezco siempre su asistencia y su interés.